A lo largo de los últimos años he estado reflexionando mucho sobre lo que se llama, lo que he pensado que es la hipervisibilidad, que es un proceso representacional que crea una semblanza de inclusión, mientras que simultáneamente ofusca las relaciones de poder desiguales que son activados por la circulación de dicha imagen. Como ejemplo, vemos cómo ha habido un boom en el uso, la apropiación, la explotación de la estética de la cultura wixárika por empresas privadas, por el Estado mexicano y por gente que sí, que como que se cree amante de los pueblos indígenas y quizás no se dan cuenta que sí, también hay una explotación. Hay pseudo chamanes en diferentes rincones del mundo que utilizan la cultura wixárika en Alaska, en España, en Lake Tahoe, para hacer ceremonias, y es un problema más que a todos los que ya tienen enfrentados el pueblo wixárika. Entonces toda esa visibilidad realmente da una semblanza de celebración de la cultura wixárika, mientras que está ofuscando la problemática de desigualdad y de racismo que sigue vigente. Me llamo Diana Negrinda Silva y soy mexicana y estadounidense. Soy de Guadalajara y la Bahía de San Francisco y soy geógrafa. Lo que traté de hacer en mi participación aquí en el Congreso era, sí, hablar del peyote, pero ir más allá del peyote como una entidad aislada, una planta aislada, ¿no? Y creo que muchos de los wixáritari que han presentado aquí en este congreso han tratado de enfatizar eso, ¿no? Que el peyote no existe aislado, el peyote es parte de un todo, como dijo Santos Rentería. Hacía cuestionamientos a los abuelos, a personas que saben acerca más bien de los que están más adentrados a la espiritualidad, a la ritualidad de la práctica y uso del peyote. Y me comentaban que, bueno, no puedes hablar no nada más del peyote por sí mismo, sino que al hablar de eso, hablas de los territorios sagrados, hablas de nuestra cosmovisión, hablas desde nuestra propia forma de ver la vida, nuestro lenguaje, nuestra vestimenta, nuestro hábitat, donde estamos asentados físicamente, etc. Entonces todo este conjunto forman lo que es el ser wixárika, el ser lo que somos.